Yashahime sigue jugando con nuestros sentimientos entre revelaciones, flashbacks, encuentros fallidos, en fin. Saltémonos la intro y vamos directo con el análisis de este importante episodio. Solo recuerda suscribirte para más videos de Inuyasha. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! En este episodio vemos cómo las gemelas llegan al monte Musubi y son atrapadas en su barrera, lo que las lleva a dimensiones distintas que representan un vínculo para ellas. Por un lado, Touwa viaja a una especie de futuro vacío, mientras Setsuna conecta directamente con la dimensión del tiempo y espacio, encontrándose por primera vez con su madre Rin. Por su parte, Moroha pasa a través del límite del mundo mortal, donde por fin conoce a sus padres, pero antes de poder hablar con ellos, termina siendo arrastrada hacia la dimensión de Touwa, donde usa una flecha sagrada para salir y llegar hasta Setsuna. Al final, las tres Yashahime se encuentran con Trikio y la presencia de Kirinmaru, quien sorpresivamente las ayuda a regresar al mundo normal, llevándolas hacia su hija Rion, para que ella les entregue la preciada raíz del Kyuyo-kon. Ahora sí, vamos con lo bueno, y quiero empezar destacando el papel de Kirinmaru y la profundidad que le dieron en este episodio. Primero, vemos que es derrotado claramente por Touga hace 600 años, pero al mismo tiempo nos dan a entender que se ha superado tanto que en un punto llegó a ser igual de fuerte que él, tal como lo dijo Trikio. Además, es muy interesante ver cómo su barrera del monte Musubi afectó a las chicas y las hizo enfrentarse al dilema de proteger algo mientras al mismo tiempo deben dejarlo atrás. Hasta ahora, el caso de Touwa es muy claro y en algún punto deberá decidir en cuál época quedarse definitivamente, pero todavía queda por descubrir cuál será el dilema de Setsuna y Moroha. En fin, esto no solo hace más maduras a las chicas, sino que las vuelve más fuertes, y eso va acorde al objetivo de Kirinmaru por ayudarlas a superarse para que luego vuelvan a pelear. Así que, punto a favor por el papel que está teniendo este Daiyoukai y por los misterios que aún esconde. Hablando de las chicas, debo decir que es muy positivo que tanto Setsuna como Moroha estén teniendo más protagonismo, sobre todo por la hija de Inuyasha y Aome, que en la anterior temporada fue utilizada como un payaso. Y es que Touwa necesitaba un respiro para que la trama no se centre solo en ella, sin que se vuelva una chica perfecta que siempre salva el día, pero que nadie quiere ver. Solo espero que esto se mantenga y que no borren a Setsuna y Moroha después de que Touwa consiga su nueva espada. Por supuesto, Inu no Taisho nos dejó la parte más épica del episodio, con una aparición que nos enseña un poco más sobre su filosofía y el gran poder que tenía. Debo decir que en Yashahime han hecho un trabajo aceptable al profundizar sobre este personaje, ya no solo con el impacto que tuvo en sus descendientes, sino también en sus rivales, porque la pregunta que Kirinmaru les hace a las chicas sobre si tienen algo que proteger es un gran homenaje a la misma pregunta que le hizo Touga a Sesshomaru la noche de su muerte. Así que, punto a favor por Touga y el legado que está teniendo en Yashahime. También debemos hablar de la misteriosa Rion y su sospechosa actitud con las chicas. Yo pensaba que ella era una especie de rehén que iba a sumarse en la lucha contra su padre, pero por lo que vi, parece tener sus propios intereses en esta historia. Para empezar, su origen es un misterio porque no sabemos quién es su madre, ni cuáles son sus habilidades, aparte de tener cierta afinidad con la energía espiritual. Además, durante el flashback, vemos que su relación con Kirinmaru no era mala como tal, pero claramente ella no tiene el espíritu guerrero de su padre y no le gusta verlo lastimado. Así que probablemente chocaban en ese sentido. Otro detalle es que Sesshomaru mostró cierta preocupación y tristeza al hablar de Rion, y él no es precisamente alguien que se exprese demasiado,
así que algo muy importante debió haber pasado con ella como para terminar sellada en el monte Musubi. Por último, fue muy raro ver cómo les entregó a las chicas la raíz del Kyuhyokon sin ningún reto de por medio o algo a cambio, porque sabemos que en el universo de Inuyasha las cosas nunca son así de fáciles. En fin, creo que todo es parte de un plan mucho más grande que todavía no conocemos, y quizás Rion no quiere que su padre muera, sino que simplemente sea detenido. O quién sabe, a lo mejor su verdadero objetivo es acabar con Zero para evitar una era devastada. Sea como sea, le doy un punto a favor porque su debut fue muy interesante y engancha para seguir descubriendo más de su historia. Y como mención de honor, destaco a la mariposa de los sueños porque no se la mostró como un ser singular, sino como toda una especie de espíritus que pueden ser usados por cualquiera que los encuentre. Definitivamente, ver que Rin y Setsuna no son las únicas víctimas de las mariposas abre muchas posibilidades en el futuro, porque puede ser algo que las chicas usen en contra de Kirinmaru o incluso de Rion, y eso me parece un mini punto a favor. Ahora sí, vamos con lo malo. Empecemos hablando de Riku y el momento exacto de su origen, que para mí fue una total decepción comparado con el desarrollo que ha mostrado el personaje. La verdad, esperaba ver cómo Riku construía su identidad desde cero y pasaba de ser una simple marioneta a alguien con sentimientos y decisiones propias, pero en lugar de eso, vemos que Kirinmaru le pone nombre desde el principio y que ya contaba con cierto nivel de conciencia desde su primer momento de vida, algo que contradice un poco lo que vimos en la temporada pasada, donde Riku parecía literalmente un bebé. Entonces, siento que echaron a perder el origen de uno de los personajes más interesantes creados para Yashahime, y por eso el origen de Riku se lleva el primer punto en contra. Ya que hablamos del pirata, también debemos mencionar a su hermano del futuro, el profesor Kirin. Siento que él también arruina el episodio, pero no por su origen o papel en la historia, porque de hecho me gusta la intriga que causa estando tan cerca de los Higurashi, como si en cualquier momento pudiera lastimarlos. Pero lo que no tiene mucho sentido es que su presencia en el futuro esté alterando esa línea de tiempo. Digo, Aome se quedó en una época que no era la suya, donde además trajo de regreso la perla de Shikon, e influyó directamente en la vida de incontables yokais y personas. Entonces, que ahora nos digan que la presencia de Kirin está provocando que la historia cambie es algo incoherente para mí. De todos modos, tengo la esperanza de equivocarme y que en realidad el papel de Kirin en la historia sea utilizado de otra manera. Y por favor, ¿cómo es posible que Riku use el pozo de los huesos para transportar el brazo de Kirinmaru de una época a la otra, cuando cronológicamente el árbol sagrado ni siquiera debería haber existido por aquel entonces? Me explico. En el anime de Inuyasha nos cuentan que el árbol sagrado tiene 1000 años de antigüedad, es decir, para cuando Inuyasha quedó sellado, el árbol ya tenía 500 años. Sin embargo, Kirinmaru menciona que su pelea contra Touga ocurrió hace 600 años desde esa era feudal, es decir, unos 400 años antes del nacimiento de Inuyasha y unos 1100 años antes de la era moderna. Entonces, si el pozo de los huesos fue creado con la madera del árbol sagrado, este debió ser construido al menos 150 años después de la pelea entre Kirinmaru y Touga. Pero bueno, digamos que esta explicación no es suficiente, pues entonces que alguien me diga cómo fue que ese brazo cruzó hacia la otra era, cuando Aome e Inuyasha son los únicos personajes que pueden hacerlo. Aome por la perla de Shikon e Inuyasha por su vínculo con el árbol. No me vayan a decir que Kirinmaru y Zero también tenían un vínculo, porque ellos eran demonios recién llegados desde otras tierras, así que no tienen nada que ver. En fin, ojalá expliquen mejor esto, porque por ahora es una gran incoherencia.
Otro punto negativo que siempre olvido, pero que me recuerdan en comentarios de vez en cuando, es que ver a Touga con Tenseiga y Tessaiga es algo completamente ilógico, porque la espada de Inuyasha fue creada específicamente para proteger a Izayoi, y la espada de Sesshomaru en realidad es una parte de Tessaiga. Por ende, ambas espadas deberían tener como máximo 200 años, y no 600. Claro que visualmente Touga se ve mejor con las 3 espadas, y además casi nadie recuerda este detalle. Incluso pienso que es mejor ignorar la explicación de Izayoi y pensar que las espadas son mucho más antiguas, pero de todos modos esto es un error y por ende un punto en contra. Por último, debo hablar del reencuentro que no fue entre Moroha y sus padres. Ya sé que la barrera del monte Musubi era básicamente un túnel creado por Kirin-Maru para llevar a las chicas a una dimensión que conecte con ellas, pero lo que no entiendo es cómo Moroha fue a parar al límite del mundo mortal, porque si Kirin-Maru puede entrar en esa dimensión, entonces ¿por qué no fue a matar a Inuyasha? Después de todo, él también podría ser el Hanyo de la profecía. Pero ok, digamos que Kirin-Maru no puede entrar en esa dimensión. El otro problema es que Moroha pasó como el cometa Halley cuando Towa y Setsuna sí exploraron sus respectivas dimensiones. A lo que me refiero es que se sintió como una especie de excusa para mostrar a los 3 personajes y provocar la nostalgia en los fans, pero sin una razón creíble que nos explique por qué Moroha no se quedó en esa dimensión y simplemente pasó volando. Eso sin contar con que Inuyasha y Aome se veían muy tranquilos como para no haber visto por 14 años a su hija. De verdad, no parecen los mismos personajes del anime original que expresaban mucha más preocupación cuando se separaban entre sí. Así que el mayor punto en contra es este reencuentro fallido, que se sintió más a un fanservice que a un desarrollo natural de la historia. Pero en fin, al menos Moroha ganó profundidad y motivación para reunirse con sus padres. En el episodio 28 de Inuyasha, vemos cómo Miroku sufre un corte en su kasana después de absorber a un yokai mantis, por lo cual el grupo debe visitar al maestro Mushin para que cure la herida de su mano. Lastimosamente, Mushin estaba siendo controlado por el Tsubo Tsukai, un demonio al servicio de Naraku que debía acabar con el monje, pero por suerte, cuando las cosas más se complicaron, Inuyasha logró ejecutar un viento cortante por puro instinto, acabando con todos los enemigos para salvar a Miroku y los demás. Este episodio de Yashahime se sintió como uno de esos sueños justo antes de despertarte, porque lo disfrutas mucho, pero al final te chocas con la realidad. En este caso, tuvimos escenas épicas, revelaciones importantes y un protagonismo bien repartido, pero a cambio nos llevamos algunas incoherencias y momentos forzados para complacer a los fans. Aunque con todo y eso, sigo creyendo que esta segunda temporada va mejor que la primera. Por su parte, Inuyasha acerca la relación entre el Hanyo y Miroku, dándole una idea de cómo explotar el potencial de Tessaiga mientras su corazón desee proteger a los demás, aparte de profundizar en la historia de Miroku para completar el origen de los 4 personajes principales. Dicho esto, es una lástima que Yashahime se equivoque en episodios tan épicos cuando podrían aprovecharlos mejor, pero las cosas son como son y esta vez el punto va para Inuyasha, dejando el marcador 19-9. Ahora te pregunto yo a ti, ¿crees que la barrera del monte Musubi está siendo controlada por Kirin-Maru? ¿Y cómo explicas el viaje de Kirin hacia el futuro? ¿Será un error o quizás es el mismo caso que el de Saya y Songa? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido de Animer, los links están en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final.
Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.